hacia los años 50, Alfonso Reyes tenía 61, 62 años. Ya se sentía viejo y cansado, y era un poco su última década. Vamos a concluir esta recordación con un resumen de su vida y de su obra, pero voy a recordar ahora lo esencial. Hacia estos años, don Alfonso está en la época de cosecha final de sus muchos libros y trabajos y empeños, y descubre Cuernavaca. Creo que comienza a venir aquí hacia el 47, hacia finales del 47, y le encanta el clima, el buen alojamiento que encuentra primero en dos hoteles que alterna, el Maric y el Chulavista, y luego se aficiona más al Maric, creo que los dos han desaparecido ya, pero estaban frente a las plazas, estas dos plazas contiguas de Cuernavaca. Yo vendría a visitarlo unas 4 o 5 veces en estos años, y lo veía o bien en su habitación, o bien en el comedor, o en un pequeño estradito que tenía fuera de su departamento, y conversábamos, y estaba él feliz de estar aquí. Se ocupaba entonces de un trabajo muy duro, la traducción de la Ilíada. Imagínense lo que son estos miles y miles de versos de los versos griegos, que tienen un método especial, que Alfonso Reyes decidió convertirlos en alejandrinos, pareados casi siempre, con ciertas libertades, pero mantener ese ritmo en versos y hacerlos solo es una empresa muy larga. Al fin solo concluyó la primera parte de la Ilíada, que se editó por primera vez en una edición muy hermosa que decoró Elvira Gascón, con dibujos espléndidos. Le iba a traer, pero eran demasiados libros y no lo traje, sino un fragmento de esa traducción. Ahora bien, ¿qué cosa era Homero con esto? Voy a leerles algo que escribí hace tiempo en un libro que se llama El Mundo Antiguo, que recuerdo un poco todos estos hechos del pasado. Homero es el más antiguo y el mayor de los poetas griegos. Vivió probablemente entre mediados del siglo IX y mediados del siglo VIII antes de Cristo. Recuerden que antes de Cristo se va contando al revés, es decir, 9, 8, 7, 6, etc. Aunque 7 ciudades se disputan su cuna, parece haber nacido en la isla de Quíos, frente a la costa turca, y pasado la mayor parte de su vida en Esmirna, regiones llamadas en su tiempo Jonia y Eolia. Cuéntase que era ciego, lo que no se aviene con la precisión de sus descripciones geográficas y la vivacidad de sus imágenes del cielo, del mar y de la tierra. Se le atribuyen los 2 grandes poemas épicos, la Ilíada y la Odisea, los himnos y epigramas llamados homéricos, y un poema burlesco, la Batracomiomaquia, parodia de la Ilíada, en la que combaten ranas y ratones. La Ilíada y la Odisea, los 2 monumentos más antiguos que se conservan de la literatura griega, se refieren a una época de luchas y trastornos que ocurrieron de 4 a 6 siglos antes de la existencia probable de Homero. Los aqueos o misenios, que describe el poeta, habían alcanzado el apogeo de su civilización hacia 1400 antes de Cristo,
en la región noreste del Peloponeso y en ciudades-estados como Micenas, Argos, Esparta, Tirinto y de algunas islas. Homero pudo conocer las leyendas de aquella época remota a través de poemas épicos primitivos que formaban al parecer varios ciclos y de los que solo se conservan los nombres y pequeños fragmentos. Una de estas tradiciones cuenta que los primitivos griegos, ofendidos por el rapto de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta, por el troyano Paris, durante 10 años asediaron la ciudad de Troya o Ilión, en la punta noreste del Asia Menor, hasta que al fin la tomaron, saquearon e incendiaron. Esto ocurrió probablemente hacia 1180 o hacia 1370 AC. Recuerdo que en la escuela, cuando iba a la secundaria, se aprendía uno esta leccioncita. Paris, hijo de Priamo, rey de Micenas, robó a Helena, hija de Menelao, rey de Troya, etc. Existe pues una continuidad entre los dos poemas, la Ilíada, primero, que es la lucha, y la Odisea, que es el largo regreso de uno de los héroes griegos a su isla original, a esta llamada Ítaca. Existe pues una continuidad entre los dos poemas. El primero narra un episodio notable de una larga lucha. El segundo cuenta el regreso accidentado y que dura también 10 años de uno de los héroes. Pero mientras que la Ilíada es un poema rectilíneo que no se aparte de su tema y de su tono heroico, las andanzas de Odiseo y la lucha por el poder en Ítaca, más numerosos cuentos, tradiciones y relatos folclóricos que le dan cierto carácter novelístico. Se ha advertido también que la Ilíada se refiere a la guerra y la Odisea se ocupa de la paz, que mientras la Ilíada se orienta hacia el este, camino tradicional de los griegos, la Odisea va hacia el oeste, ruta de exploraciones que se inician hacia el siglo VIII a.C. y culminarán más tarde con la penetración en Sicilia e Italia meridional. Entre los dos poemas, mi preferido hace mucho es la Odisea, porque es un poema de la paz, del amor, de la seducción de Circe, por ejemplo, y de aquella preciosa muchacha que encuentra Odiseo. En cambio, la Ilíada es una serie de luchas feroces, de una crueldad a veces atroz, pero de una imparcialidad extraña, porque Homero lo mismo celebra las hazañas de los troyanos, de los hombres de Ilión, los enemigos, que de los griegos, sus propios paisanos. Aunque él estaba entre los dos, porque él vivía en una costa turca, el lado de frente a Grecia. De todas maneras es notable esa imparcialidad de simpatías. Por ejemplo, la exaltación de Héctor, que es uno de los grandes héroes troyanos, o de Aquiles, que es el héroe griego. Alfonso Reyes pues se empeñó en sus últimos años en esta traducción que fue un gran logro literario. Voy a leerles ahora unos pasajes de esta traducción en un momento especial cuando Héctor se despide de su mujer y lleva a su niño con la nana. Ahora, cuando el papá quiere abrazarlo y ve el niño
el morrión, el casco tripulante lleno de plumas y los arreos guerreros, se asusta y comienza a llorar. Y ella, como otras mujeres, le dice que no sea absurdo, que deje ya estas cosas de la guerra, que no se la vaya a convertir a ella en viuda y al niño huérfano, y que vuelva a su casa. Y le dice, ¿cómo crees que voy a dejar esto? Y que diga que ahí va el cobarde de Héctor, que no quiso pelear por esto, y que viene a refugiarse con las faldas de la madre. Replica el gran Héctor del casco tremolante. Es curioso, siempre Homero tiene un epíteto para cada personaje. Las nodrizas, por ejemplo, tiene que decirles a nodriza que de la cintura gentil, y el Héctor es del casco tremolante. Pienso en lo que tú piensas, le dice a su mujer, como tú me acongojo, mas fueron más punzantes mi duelo y mi sonrojo, si teucros y troyanos de peplos rozagantes vieran que me sustraigo la dura porfía. No puede aconsejármelo, tampoco el corazón. Siempre en las delanteras luché con valentía, como me lo imponía en la propia estimación las glorias de mi padre y mi generación. El corazón lo sabe, y ya en el alma mía no hay sombra de esperanza ni asomo de ilusión. Hora vendrá en que caigan la sacrosanta Ilión, Troya, y sus lanzas de Fresno, y Príamo y su grey, Príamo el rey. Mas ni el mal que se cierne ya sobre los troyanos, y ni el dolor de Hécuba o de Príamo el rey, ni el destino que espera a mis nobles hermanos cuando en el polvo rueden, y del enemigo a manos me angustia cual la negra suerte que te amenaza. Si tal vez un aqueo de sólida coraza cautiva te arrebata, sin oír tus amargos lloros, ¿para qué te quejas en un telar de Argos? O el agua traigas desde la fuente Meseída, o la fuente Hiperea, el alma ensombrecida, y bajo el triste imperio de la necesidad, quizás al ver tus lágrimas exclames sin piedad, y era esta la esposa de Héctor, campeón sumo de los troyanos, domadores de potros, que desaparecieron luchando con nosotros allá cuando el asedio de la mura Ilión. Bueno, más adelante dice, y el claro Héctor tiende las manos a su hijo, que grita amedrentado, procurando el cobijo de la galana esclava de la gentil cintura. Lo espanta ver el padre ceñido con la armadura, lo asusta el bronce, el lopo de crines que ondeaba terrible sobre el yelmo, y ambos ríen a una, el amoroso padre, la madre venerada, deja a Héctor por el suelo su casco refulgente, al tierno niño besa y en sus brazos lo cuna, y a Zeus y a los dioses levanta la mirada. Esta es una escena muy hermosa porque es tierna y curiosamente en una obra mexicana que no tiene nada que ver con esto, sino por la lucha de hombres entre sí. En Los de Abajo de Azuela hay una escena semejante a esta también. El hombre que va a la guerra, que va a pelear en la revolución y que se quiere despedir de su mujer y de su hijo, y el niño llora también, se asusta al verlo armado a él con cananas y el rifle y demás. Y creo que es una escena en que el doctor Azuela hizo un tributo hermoso al recuerdo de Homero. Bueno, don Alfonso estaba haciendo las traducciones, como lo veremos en los pasajes que voy a leerles, y comenzó a escribir entonces los sonetos del Homero en Cuernavaca. Es decir, una especie de comentario literario que va haciendo de sus lecturas y de recuerdos asociados a sus lecturas. No es un libro
popular, no es un libro para todo el mundo, sino para los que han leído y que tengan cierta familiaridad con este mundo homérico y con la Ilíada en especial. De todas maneras, voy a leerles a ustedes algunos de estos sonetos. Tregua espontánea. Insólita quietud en la troyana tierra. Bajo su toldo, Aquiles olvida sus pasiones. Se oye temblar la lira, se escuchan sus canciones y un hálito de paz adormece la guerra. El tumbo de las olas por el espacio yerra, con discos y venablos juegan los minibidones en los embarcaderos y pasan los bridones, loto y palustre apio, traídos de la sierra. Yacen las negras flotas en muda formación, de una y otra hoguera suben las humaradas y lejos se divisan las murallas de Ilión. Desata sus sandalias ocioso Agamemnón y revista Odiseo sus naves embreadas, únicas que lucían proas de bermellón. Un entreacto que no se refiere a personajes necesariamente de la Ilíada, sino del mundo griego, a Afrodita, a una Afrodita núbil. Dice, Afrodita de oro, renacida para desazonar los corazones, diosa precoz que brotas a la vida entre sospechas y adivinaciones, que a toda garatusa desmedida el gesto huraño y la reserva opones, y niñando y como distraída, sabes amedrentar a los fisgones, a quien ya no presume de galano y empieza a descender el precipicio, otórgale la paz del veterano, que con razón rehusas al novicio, déjame que te tome de la mano, mientras con la mirada te acaricio. Es muy hermoso soneto este. Don Alfonso, mientras tanto, seguía escribiendo su diario. Su diario lo comenzó en 24 y lo escribió casi hasta su muerte en 59, casi a lo largo de 40 años. No se ha publicado esto, queda inédito, pero yo tengo una copia. Y en esta copia estuve buscando alusiones a estos viajes a Cuernavaca y el trabajo en la traducción de la Ilíada y de los versos del Homero en Cuernavaca, y encontré unos pasajes que voy a leerles ahora. México, sábado 21 de agosto de 48. Desde la mañana preparado para Cuernavaca, bien cargado de libros para trabajar. Dejo a José Luis Martínez para el Colegio Nacional, que ha de imprimirlo, el texto de Junta de Sombras. Empiezo a organizar el tomo de cuentos que la colección Crisol de Aguilar, Madrid, con el plano oblicuo y otros relatos. Dejo lo que voy copiando en el cajoncito libro Presto, archivero 1.1. Allí queda también la original de viva voz, que he entregado a la editorial Estilo de Antonio Caso Jr. y también para edición en folleto queda en manos de Joaquinito Díaz Canedo, Parracio o de la Pintura Moral. Dejo a Juan Arellano, subsecretario, copiando el plano oblicuo y en mi escritorio del Colegio de México, para copia también, lectura y análisis de la Ilíada. Ya acabé mi traducción del canto primero de la Ilíada en versos alejandrinos. Lo que vaya traducido del Eurípides del Morre queda en 1 o 2 palustres. México, 4 de septiembre de 48. Varios días en Cuernavaca. Acabé lectura y análisis de la Ilíada para futuro curso. Sigo mi traducción de la Ilíada. Hice unas páginas para Todo, la revista Todo, sobre la infancia de Horacio. Al volver a México digo a Joaquín Díaz Canedo que ya no quiero hacer el Parracio suelto, puesto que ya le imprenta todo el volumen de Junta de Sombras que lo comprende. De viva voz, otro libro, nada de pruebas aún. En copia el tomo de la colección Crisol de Aguilar.
esperando para el tomo de la colección Joy del mismo, que me diga Lozada si puedo tomar la experiencia literaria o todavía no. El Fondo de Cultura me da cuenta de mis libros desde que los maneja Orfila y no ya Cosío, que jamás me hizo liquidación. Insípido fin de semana en el Chulavista, Cuernavaca, con Isabel, debe ser Isabel Enrique Sureña, socio y Orfila ambos. Hoy recibimos en el Colegio Nacional a Antonio Castro Leal. Antes de ayer, la tarde, visita de Marcos de Villanueva. Ayer almorzamos con María Asúnzolo, el pintor Rufino Tamayo, el doctor Marín, hermano de Lupe, y los Abreu Gómez. Él vuelve a Washington, Universidad y Unión Panamericana, donde fue nombrado director de sección de Letras y Filosofía. 3 signos de admiración, quizá por lo de filosofía. Sigo con Homero, envidioso de Lugones, que es otro traductor homérico. Mañana despacho del colegio en casa, visita de Ortigosa, a quien recomiendo para la UNESCO y doy notas para su tesis sobre el drama. Visita de Lucero Lozano con el número de Rueca y mi episodio a Canedo, deficientemente publicado. Todo se equivoca y publica segunda vez mi artículo El buen sentido y sin sentido. Tal vez yo me enredé y le di doble copia a Alex, que es quien lleva mis artículos a ese semanario. Le di después la infancia de Horacio y ahora el momento político, segundo artículo de Horacio, Bernardito y sus proyectos, un sobrino de él. Anoche, los brigadistas de Manuelita, doctor Pascual, Julio Arrecoechea, etcétera, me quitan una hora. Sigue Homero. México, jueves 9 de septiembre. Encerrado con la Ilíada. Voy en el verso 750 de la Rapsodia 1. Me falta un centenar para acabar esa rapsodia. La más dura, por los catálogos de tropas. No lo tradujo por eso Lugones. Inauguro lectura de Junta de Sombras, llamándole Momentos e Imágenes de Grecia y del Colegio Nacional, Salón Sor Juana, Posada del Sol, Noche. Cipriano inaugura la temporada de nuestra Asociación de Amigos del Teatro con Priestley, la esquina del peligro. Lunes 13 de septiembre, en Cuernavaca, con Homero. Al volver me informa Orfila que Lozada me autoriza a recoger experiencia literaria en el volumen de Aguilar. Doy mi conferencia en el IFAL sobre Mallarmé con la mala recitadora Madame Peter. México, martes 14 de septiembre de 48. Jueves, en Cuernavaca, del 14 a hoy, con Homero y sonetos de Homero en Cuernavaca. Gran trabajo. México, jueves 30 de septiembre. Sigo en Cuernavaca con Homero, Ilíada y otros trabajos. Vuelvo a mi cátedra y al banco cada 8 días. Mandé a Méndez Plancarte, Ábside, 12 sonetos de Homero en Cuernavaca. Como se publicaron por primera vez. Es la tercera parte del librito este. Entrevistas con Benítez y Álvarez Pastor. Recibo 4 ejemplares primeros de Boura, Historia de la Literatura Griega, por mí traducida. Algunas latas. Hoy dio a luz Norma Ruiz de Benjamín, gerente del Chulavista. Hubo operación complicada. Mi cátedra, Posada Sol. La Asociación de Amigos del Teatro de Cipri Rivas me ha hecho su presidente. Cuernavaca, sábado 2 de octubre de 48. Llegué ayer a las 2, entre las 4 y hoy, a igual hora, adelanto 140 versos de la segunda rapsodia de la Ilíada. Cuernavaca, martes 5 de octubre. Ya voy en el verso 325 de la Ilíada. No he podido trabajar toda la mañana. Apareció la loca de Silviña con sus historias. México, jueves 7 de octubre. Aquí a mi conferencia en el Colegio Nacional y mi despacho bancario de mañana para luego volver a Homero.
En el Centro Médico Tepic visita el laboratorio de mi hijo, diminuto y precioso. Mi curso sin novedad. México, viernes 8 de octubre, madrugada. Rateros en casa, echados por los perros. Tiene un perrote blanco que era un inocente el pobre, pero de alguna manera asustaron a los ladrones. Cuernavaca, sábado 9 de octubre, dificultades con el subsidio del Colegio de México, me hace venirme de mal humor. Traje a Manuelita, su mujer, conmigo. Cuernavaca, miércoles 13 de octubre, el lunes de mañana regresó a México Manuelita, viene y va la gente. Encerrado en mi 221, su cuarto, hice el 7º artículo sobre Horacio para todo y esa misma tarde acabé, en rima, las 2 primeras rapsodias de la Ilíada. Mañana temprano iré a México para ocuparme del subsidio del Colegio de México y tener sesión de amigos del teatro en casa, dar mi cátedra en el Colegio Nacional, asistir el viernes al Banco del Valle, hacer mis cobros y despachar mi correspondencia. México, 14 de octubre, 48, jueves. Ocupado del subsidio del colegio, di mi cátedra al Colegio Nacional, corregí copias de mi lectura y análisis de la Ilíada, futuro curso, hasta el canto 10. Mañana me voy y no hay reunión del banco. Cuernavaca, 15 de octubre, ya estoy aquí en la tarea que Dios me manda. El último esto. He hecho unos 115 versos de la tercera rapsodia de la Ilíada. He preparado artículo 8 sobre Horacio, vida en Roma, para todo. Y he revisado 75 páginas de la experiencia literaria para la reedición de la Biblioteca Joya de Aguilar. Lolita del Río, que estaba escondida en el hotel sin ver a nadie, salió de su catarro y vino a visitarme hoy de tarde. Le di cortesía. Estas son las páginas del diario inédito de don Alfonso. Voy a leerles a ustedes algo que les ordene un poco, que a veces respecto a quién era este hombre, Alfonso Reyes. Es un estudio mío viejo que se llama Los ciclos en la obra de Alfonso Reyes. Salvo los primeros trabajos en que adiestra sus armas, la obra literaria y humanista de Alfonso Reyes se desarrolla en los 50 años que van de 1910, año en que escribe su primer libro importante, Cuestiones Estéticas, a los últimos días de 1959, en que muere. A lo largo de este medio siglo, su obra no siguió lo que pudiera llamarse una curva de crecimiento, apogeo y decadencia, ni experimentó tampoco cambios bruscos de derrotero. Mantuvo una misma línea de estilo espiritual y de aficiones fundamentales, de hecho ya manifestadas desde su primer libro y sus primeros escritos, y distribuyó tareas y reposos en los años justos, como si cumpliera un plan previsto y las circunstancias externas solo colaboraran a su mejor realización. En términos generales, durante estos 50 años me parece que hay en su obra 2 periodos de intenso trabajo intelectual, seguidos de otros tantos de descanso y divagación, en un caso, y de recolección y ordenamiento en el último. Los años de aprendizaje. Convengamos en que aquellos primeros años de su vida, hasta mediados de 1914, transcurridos entre su nativa Monterrey y la Ciudad de México, son los de aprendizaje y los de sus primeras armas. Concluye entonces su carrera de abogado, participa activamente en las empresas culturales de la generación ilustre que unió el Ateneo de la Juventud, casa con Manuelita, publica su primer libro y 2 importantes conferencias, hasta que en 1913
los sucesos políticos y la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes. El general Bernardo Reyes era un señorón, había sido ministro de la Defensa, gobernador de Nuevo León, y un hombre que admiraba muchísimo a don Alfonso. En los conflictos de la Revolución, encampanan que vaya a tomar Palacio Nacional, sale de su cárcel donde estaba, monta su caballo y va al frente de un pequeño grupo de soldados y lo ametralla frente a la puerta del Palacio Nacional. Ahí quedó muerto. Entonces la muerte de su padre lo empuja en Europa a mediados de ese año, de 1913. Superemos, como él mismo lo hizo, sus duros años iniciales en París, va como tercer secretario del pueblo, y luego en Madrid, cuando además de las penurias materiales se sentía alejado del país y lo conturban los trágicos sus recuerdos de su padre, confundido y perdido por la violencia revolucionaria. Y veámoslo comenzar valerosamente en Madrid, que aún no desconoce, su intrépida carrera. Además, son los años ya de la Primera Guerra Mundial. La década madrileña de 14 a 24. La década que va de 1914 a 1924, o de sus 25 a sus 35 años, en que permanece en Madrid, será la de su mejor periodo de creación y en la que se convertirá al mismo tiempo en gran escritor y maestro de la investigación literaria. La simple enumeración de las obras que realiza en estos años dan clara idea de la intensidad de su trabajo de creación y de erudición. Inmediatamente después de las agudas instantáneas de Cartones de Madrid, 1917, que serán su tarjeta de presentación intelectual ante aquella ciudad a la que iba, como el abuelo Ruiz de Alarcón, a ganarse la vida, viene esa breve obra maestra que es Visión de Anáhuac, 1917, a la que seguirán muchos otros de los libros de ensayos, de poesía y de cuentos y fantasías que le dieron fama: El Suicida, de 17, El Plano Oblicuo, Retratos Reales e Imaginarios, Simpatías y Diferencias, 5 tomos, El Cazador, Huellas, Calendario y finalmente Ifigenia Cruel, con que cerrará Alfonso Reyes su década española y acaso también la angustia de una herida que nunca cerrará del todo por la muerte de su padre. Quien había llegado a Madrid con un solo libro por bagaje intelectual, su primer libro, recuerden, es Cuestiones Estéticas, saldrá de aquella ciudad en 24, convertido en un escritor que celebran con entusiasmo los críticos de varios países. Las obras que publica en estos años dan testimonio de un espíritu singularmente ágil, abierto y sensible a todas las incitaciones y que se expresa en un estilo cuya riqueza y flexibilidad son las de un sabio y un artista. Y si uno de sus primeros libros madrileños, Visión de Anáhuac, evocación nostálgica de la patria lejana a la que se interroga por el sentido de su existencia, su postrer libro en esta época, Ifigenia Cruel, será, en palabras de su autor, mitología del presente y descarga del sufrimiento personal, pues quería no solo alejarse de la vendetta mexicana, sino sobre todo quería liquidarla dentro de su propio corazón. De ahí el nuevo sentido y la nueva solución que en su hermoso poema dramático propondrá del viejo mito de Ifigenia. A esta excepcional obra de creación de los años madrileños deben añadirse sus notables trabajos eruditos de esta época, surgidos al calor del Centro de Estudios Históricos de Madrid que dirigía Ramón Menéndez Pidal y de la Revista de Filología Española. De entonces son las sabias Cuestiones Gongorinas, los estudios y ediciones de las Memorias de Fray Servando,
de las páginas escogidas de Quevedo, del libro de Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Ita, de las páginas escogidas de Ruiz de Alarcón y del poema del Cid, y de los pechos privilegiados de Ruiz de Alarcón, del teatro de Lope de Vega y de las aventuras de Pánfilo del mismo, de las obras completas llamado Nervo en 28 tomos, y de la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora, 23. Y todavía deben agregarse, para completar el cuadro de la enorme tarea realizada en esta década madrileña, las traducciones que realiza entonces de obras de Chekhov, Chesterton, Sterne y Stevenson. Podemos pues convenir en que este primer ciclo de su obra, Alfonso Reyes ha forjado su prestigio literario e intelectual en el ámbito nacional y europeo, con obras sin las cuales su figura literaria no podría ser la que es. El escritor es ya dueño cabal de su oficio y su maestría, lo mismo en la poesía que en el cuento y en el ensayo de interpretación y de creación que en la investigación erudita. El hombre que deja Madrid en 24 para pasar a París como ministro de México, es ya el escritor Alfonso Reyes, orgullo de las letras prehispánicas. Los años mundanos de 24 a 38. Los 14 años siguientes de 24 a 38, entre sus 35 y sus 49 de edad, parecen sus años felices, mundanos y un poco despreocupados. Vida diplomática y social, haciendo respetar, comprender y amar a México en París y Buenos Aires, en Río de Janeiro y Montevideo. Escribe entonces sobre todo su poesía refinada y de cortesía, sus divertimientos y algunos de sus más hermosos poemas: Pausa, La Saeta, Romances del Río de Enero, A la memoria de Ricardo Guiraldes, Golfo de México, Hierbas del Tarahumara, Minuta, Infancia, Otra Voz, Cantate en la tumba de Federico García Lorca, que imprime en hermosas plaquettes que van fijando su itinerario y recordando la gracia de su espíritu. Es la poesía culta y serena en que los malos, trágicos recuerdos, los que encienden la Ifigenia, se han atemperado y sosegado. Son también los años pacientes de las afinaciones de Mallarmé, vertido al español, de su correo literario Monterrey, cruzado de tantos temas e incitaciones, de nutrida correspondencia con amigos dispersos en el mundo. Se han publicado ahora yo creo que unos 30 tomos de correspondencia de Alfonso Reyes con los escritores de la época. Lo mismo en lengua española que algunos franceses, por ejemplo los de Valéry Larbaud. Y siguen publicando esas cartas que son preciosas. De ellas la serie más importante, creo, es la serie de cartas con Pedro Enrique Surella, del cual di un tomazo un tiempo, pero trabajé tanto, eran 1600 notas, que no los he continuado. Publiqué solo la primera parte, 1907 y 1914. Pero apresurémonos a no desestimar solo por el contraluz de la perspectiva la obra de estos años, que además de las obras poéticas mencionadas, se enriquecen con el discurso por Virgilio, con las esclarecedoras páginas de vuelta de correo, en que hace la defensa de lo que pudiera llamarse su economía intelectual y precisa los usos términos del nacionalismo literario. Su idea del nacionalismo es muy precisa, dice que la mayor universalidad se concibe a base de nacionalismo. De ser más nacionalista, entonces es más universal. Con la luminosa tenea política en que los muchachos de mis años aprendimos a orientar nuestra vocación, con aquel vivar resumen que se llama México en una nuez, con tren de ondas, con los magistrales estudios goetheanos de esta época y con la serena homilía por la cultura. Ciertamente no emprende Alfonso Reyes en esos años obras de aliento sostenido,
porque sus deberes oficiales no se lo consienten, y fiel a su gusto de la época, prefieren ir entregando sus obras una a una. Pero cada uno de estos breves frutos de su espíritu tiene su marca, y juntos, en los libros de los años venideros, formarán esas obras compendiosas y nutridas que algunos le exigían. Justamente del límite entre este periodo mundano y refinado de su obra y el siguiente, recibe Alfonso Reyes una reconvención llena de perspicacia. Nuestro escritor había vuelto definitivamente a la Ciudad de México a principios de 39 y acababa de publicar la primera serie de capítulos de literatura española, 39, cuando en septiembre del mismo año Antonio Castro Leal publica en Letras de México el ensayo a que he aludido, Alfonso Reyes y una fantasía a dos voces. Dice Castro Leal que en todo escritor hay por lo menos dos escritores, el malo y el bueno, o el romántico y el clásico, o el discreto y el heroico. En Alfonso Reyes, prosigue, hay dos escritores, buenos ambos, el escritor de sus amigos, al que podemos llamar Alfonso, y el escritor de sus lectores, al que podemos llamar Reyes. Y a continuación imagina una conversación entre el escritor Alfonso y el escritor Reyes, en que ambos defienden sus puntos de vista y sus respectivas preferencias por un arte refinado de minorías, el primero, o por un ejercicio literario hecho para todos, desvergonzadamente público, el último. En fin, entre sutiles argumentos, Castro Leal sugiere a Alfonso Reyes que abandone las pequeñas obras de Alfonso, el escritor de sus amigos, y emprenda las obras de gran aliento que puede realizar Reyes, el escritor de sus lectores. En todo caso, propone que ambos colaboren en las obras futuras. La agudeza de la observación de Castro Leal es evidente. Creo, sin embargo, que sería desproporcionado suponer que haya llegado a ser factor determinante en el cambio de rumbo de la obra de Reyes, que de hecho ya estaba en camino. Considero por ello que la fantasía a dos voces de Castro Leal, antes de provocar, registraba oportunamente aquel cambio de rumbo, la entrada a un nuevo ciclo de intenso y fructífero trabajo intelectual. El periodo de madurez 39-50. Después de los 14 años anteriores, que podemos llamar mundanos, Alfonso Reyes, al fin asentado definitivamente en su patria, es 39 el año en que vuelve a México, yo lo conozco, que se extenderá de 39 a 50, en la cumbre de su madurez intelectual, y entre sus 50 y sus 61 años, y este será sobre todo el periodo de sus trabajos de sabio y humanista. Son de estos años sus magnos estudios de temas clásicos, la crítica de la ateniense, la antigua retórica, Junta de Sombras y otras monografías menores, sus fundamentales estudios de teoría literaria, la experiencia literaria, el deslinde y 3 puntos de exegética literaria, sus estudios de historia literaria española y mexicana, capítulos de literatura española, letras de la Nueva España, sus ensayos sobre temas americanos, Última Thule, tentativas orientaciones, norte y sur, además de otros volúmenes de ensayos y notas. Escribe y publica también en esta época libros de poesía que culminarán en las colecciones de La Vega y El Soto y Cortesía, y la primera parte de su traslado de la Ilíada de Homero, 51. Colecciona también, en Verdad y Mentira, sus cuentos y fantasías e inicia la publicación de sus cuadernos de su archivo. Escribe prólogos para numerosos libros y aún traduce textos de Jules Romain, A. Petrie, C. M. Boura y Gilbert Murray. En suma, durante este segundo gran ciclo de su obra intelectual, publica 35 volúmenes de ensayos y estudios, de los cuales 28 son libros originales y el resto reediciones.
7 volúmenes de poesía, 2 de novelística, 7 cuadernos de su archivo, prologa 16 libros y hace 4 traducciones. Es decir, que en estos 11 años publica 51 libros de su pluma, dejando aparte prólogos y traducciones. Además, ya lo sabemos, organiza y preside el Colegio de México, sustenta sus conferencias en el Colegio Nacional, donde enseña literatura y explica temas humanistas, y cumple además con numerosos compromisos académicos y cívicos, y esos los años también en que viene a Cuernavaca. Si el primer gran periodo de su obra, la década madrileña de 14 a 24, había sido el de su más intensa creación literaria, este segundo periodo de 39 a 50 será el de las grandes síntesis de sus conocimientos, el de sus especulaciones de teoría literaria y el de sus estudios de temas clásicos. Si aquella fue la época de creación del poeta en prosa y en verso, esta es la del sabio que ha merecido el título de humanista. La cosecha final, 1951-1959. En 1951 sufre Alfonso Reyes el primer ataque grave de las dolencias cardíacas que acabarán su vida. ¿Acaso por ello los últimos años de su vida y de su obra, de 51 a 59, de sus 62 a sus 70 años, no murió en un paso de ahí, serán los de la cosecha final? Continúa aún trabajando en sus temas humanistas, de los que dejará algunos libros inéditos, y proseguirá la redacción de sus memorias, cuya primera parte, Parentalia, primer libro de recuerdos, es un libro valiente y conmovido. Pero la preocupación constante será la de engavillar las espigas dispersas a lo largo de tantos años y tan incesante trabajo en su pluma. Estos serán los últimos años de las colecciones de obras sueltas, poesía, ensayos, artículos y archivo, el ordenamiento de sus obras completas, iniciadas en 55 para celebrar los 50 años de su carrera de escritor, y de las cuales alcanzó a cuidar los primeros 10 volúmenes y preparar 4 más, y de la continuación de algunas de las empresas constantes de su vida intelectual, estudios clásicos, resúmenes de literatura mexicana, etc. Pero no emprende ya nuevas tareas. Siente que sus días se acortan y experimenta la necesidad de ordenar sus papeles, atar cabos sueltos y preparar su legado. En su último año de vida publicó 2 pequeños textos preciosos en su voluntaria humildad, los resúmenes destinados a lectura popular, que llevan por título Cartilla Moral y Nuestra Lengua, en que quiso dejar accesible a todos su cordial sabiduría y su noble humanismo. Muchas gracias. Mire, le está haciendo un poco el reproche que le hacían en su tiempo Héctor Pérez Martínez y Hermilo Gómez, de por qué no se ocupaba de las cosas inmediatas. Sí se ocupó a su manera, pero un escritor tiene que tener un poco sus límites y su propia mesura. Para don Alfonso lo más importante era su vocación literaria, su vocación de sabio, de humanista, y los problemas de la lengua, del espíritu, de la creación, de nuestra propia tradición literaria. Ahora, ¿por qué no recibió el premio Nobel? Y aprecio que diga Nobel y no Nobel, la americana. Los suecos dicen Nobel. Bueno, para mí fue una injusticia y un poco una tontería, porque en México, en esa época, creo que fue Castro Leal el que se le ocurrió al mismo tiempo proponer a otro candidato, proponer a González Martínez. Y entonces eso los confundió un poco a los señores jueces y no se lo dieron ni a uno ni a otro. De todas maneras, los
suecos se inclinan más bien por las obras de... Y don Alfonso lo tenía también, tenía una obra de creador, de poeta, pero menos importante que su obra como sabio, como humanista, como investigador de ideas. Quizá por eso no se lo dieron tampoco a André Malraux, que era un escritor tan extraordinario y tan importante en su tiempo, ¿verdad? O a Ortega y Gasset. Y sí, a escritores menores, pues como el señor Cela, por ejemplo, que no me parece un nombre muy adecuado para estos premios. Pero son esas arbitrariedades que siempre han existido y que van a seguir existiendo, junto a aciertos también en sus decisiones. Y nada más. Es muy complicado al principio. Don Alfonso Reyes no sabía qué hacer con él y se puso a poner en eso la lista de la distribución de sus libros. Tenía muchos libros y no quería confundirse, entonces ahí metióse en las listas. Pero después de esto, tiene apuntes del tipo de los que les he dado a ustedes. De este diario se ha publicado unas partes iniciales, en una edición muy descuidada, un poco absurda porque está realmente muy mal hecha. Y yo ya no es empresa que pueda meterme a ella, y se le he pasado a otras manos. Luego se ha complicado la cosa porque no les gustó el candidato que yo elegí para esto, que era Guillermo Sheridan. Alicia Reyes dijo que me metía en lo que no me correspondía, y ahí están las cosas atoradas, porque no están de acuerdo en la idea del diario. Este es un diario que tiene muchas indiscreciones, se refiere a cosas que ocurrieron, pero que habitualmente no se dicen en público en todo caso. El hijo de Lenita, y cosas así, o de Pita y demás. Pero es importante este diario porque es el pulso diario de la vida de don Alfonso, como en esas páginas que les leí a ustedes. Mire, eran temperamentos muy diversos. Don Alfonso era bondadoso, un poco tímido. Octavio Paz, en cambio, agresivo, muy inteligente, los dos muy buenos prosistas y grandes poetas. Pero los dos fueron caciques de nuestra literatura, ¿verdad? Pero Alfonso hasta su muerte en 59, y en los años siguientes Octavio hasta su muerte también. Ahora no tenemos cacique, que yo sepa.